El tema de este video lo solicitó uno de mis Patreons de mayor duración, gracias de antemano. Armas hipersónicas estadounidenses. Es necesario saber que un arma hipersónica no es puramente un arma que alcanza una velocidad de Mach 5 o superior, porque de ser solamente por esa métrica, tendríamos muchos misiles balísticos que alcanzan esa velocidad en su apogeo, más o menos desde que empezó la carrera espacial. En el caso de Estados Unidos, el misil Pershing II ya alcanzaba estas velocidades con tecnología de los años 80, y además tenía otras características interesantes, como que la ojiva nuclear era transportada por un vehículo de reentrada maniobrable guiado por radar activo, el cual sí maniobraba durante la reentrada y la etapa terminal. Pero a ese lo llamamos misil balístico nuclear con vehículo de reentrada, no arma hipersónica. Por lo tanto, el nuevo imaginado colectivo de la palabra debe referirse a dos armas diferentes: el vehículo planeador hipersónico y el misil crucero hipersónico. El planeador es un vehículo que acelera a velocidad hipersónica en la atmósfera alta ayudado por un misil balístico, que luego es separado de esa etapa para dirigirse hacia su objetivo utilizando la energía potencial cinética obtenida, con capacidad de maniobrar hasta el impacto. Tiene la ventaja de no depender de un motor, simplificando, relativamente hablando, su operación. Y el misil crucero hipersónico es un paso más en el concepto en complejidad porque es más difícil de hacer. Mantiene la característica de un misil crucero volando más bajo que un planeador hipersónico, pero más alto que un misil crucero convencional. Y son capaces de maniobrar durante todas sus etapas de vuelo. Son propulsados todo el viaje. En esta gráfica se ve de forma sencilla cómo el arco de un misil balístico es pronunciado, parabólico, y sus superficies de control solo funcionan en la etapa terminal porque va entrando en la atmósfera donde hay aire, que luego de llegar a su velocidad máxima de Mach 10, en el caso del Pershing, lo va frenando hasta menos de Mach 5 para poder maniobrar guiándose por INS y por radar. Un vehículo planeador hipersónico inicialmente es parecido al misil balístico, pero a menor altitud ya se desprende del acelerador y viaja hasta el punto de impacto. Sí, la atmósfera lo va frenando progresivamente, y sí, mientras más se mueva, más maniobre, cambie de rumbo, ¿cierto? Más energía perderá. Pero la ventaja viene en que debido al horizonte de radar, será detectado mucho después que un misil balístico probablemente, y esa ventana de reacción es muy corta porque vuela muy rápido, a tal punto de que un misil balístico sí llega antes que un vehículo hipersónico, pero debido a su detección temprana, entregará una ventana de escape o de adaptación defensiva más larga. El misil crucero hipersónico, por supuesto que es una bestia completamente diferente. Su altitud de vuelo menor significa que hay una menor probabilidad de detección, y por lo tanto para cuando sea detectado ya estará prácticamente encima, además de que no debería perder tanta velocidad al maniobrar debido a su constante propulsión. La ventaja en términos simples que entrega un arma hipersónica es que se pueden golpear objetivos de alto valor con una capacidad de evasión, como un buque, como un SAM reposicionando, un general que fue a desayunar, y así. El enemigo tendrá poca capacidad de adaptarse a la velocidad. Y ya entendiendo a grueso modo de qué es un arma hipersónica maniobrable, veamos las concernientes al tema del video. ¿Cuáles son las armas estadounidenses que más se parecen o se relacionan a esto o que son hipersónicas? Si nos vamos a 1962, está el Douglas GAM-87 Skybolt o AGM-48. Este era un misil balístico lanzado desde el aire. ¿Les suena? Sí, como el Iskander/Kinsal. Fue desarrollado terminando la década de los 50. El concepto básico era que los bombarderos estratégicos estadounidenses pudiesen lanzar un arma de forma segura, llámese que no pudiesen ser interceptados. El requerimiento era alcanzar un blanco a los 1600 kilómetros de distancia. La tecnología de guiado no estaba para nada en su máximo esplendor. Tan solo tenía un sistema de guiado inercial.
y por lo mismo montaba una ojiva termonuclear W-57 del misil Polaris y posteriormente la W-59 de 1 megatón, así como que por si el misil falla, que no importe. Era la misma ojiva del famoso misil Minuteman, que por dar el dato alcanzaba Mach 23, pero era un misil balístico intercontinental. Entonces el AGM-48 iba a ser lanzado desde el bombardero B-52, y cuando los británicos se metieron en el programa, tuvieron que usar al Avro Vulcan. ¿Por qué? Porque en un principio la precisión del misil aún no era lo suficientemente buena. Tenía solamente navegación inercial, que se desvía mucho con la distancia que tenía que viajar el misil. Por lo tanto, instalaron un rastreador de estrellas que iba montado en la cara superior. Ya, y como el misil asomaba la cabeza por delante del borde de ataque del ala del B-52, podía usarse. Y podía también usarse en el ala delta del Avro Vulcan, pero no en otros bombarderos británicos. Ese rastreador de estrella registra la posición del firmamento y con unos complicados cálculos corregía al sistema de navegación inercial. La primera prueba de vuelo exitosa ocurrió el 19 de diciembre de 1962, pero para esta fecha, otro sistema ya había entrado en servicio, el misil Polaris, un misil balístico lanzado desde submarinos que tenía una capacidad similar al Skybolt, pero como un submarino puede estar meses patrullando en vez de horas, el valor del Skybolt se redujo considerablemente. Después hicieron al misil Minuteman. Se proyectaba como una gran mejora en todo sentido, de hecho sigue en servicio. Robert McNamara de hecho creía que los misiles balísticos e ICBMs dejarían a los bombarderos completamente obsoletos, por lo tanto se canceló al Skybolt por considerarlo innecesario. Y los británicos, una vez más, se sintieron traicionados por seguir a los estadounidenses en un proyecto que fracasaría. El B-52 podría haber llevado hasta 4 de estos misiles, 2 bajo cada ala. Y de ahí en adelante ya no hubieron muchos desarrollos. Hubo una variante de ATACMS, la misma del HIMARS del M270 que era lanzada desde el aire, pero no tuvo muchos frutos. Y después ahí ya saltamos a agosto de 2024. Sí, pero ¿por qué no hubo nada notable después de tanto tiempo? Porque un arma hipersónica tiene varios desafíos técnicos. Mantener una energía alta significa mayor resistencia aerodinámica. Por lo tanto, necesitas una aeronave que soporte dicha resistencia, lo que conlleva a mayor costo y por lo tanto una menor cantidad producida. El costo no aumenta linealmente con la velocidad, aumenta exponencialmente. Y otro problema típicamente citado es el del recubrimiento de plasma que ocurre debido a mover a un objeto por la atmósfera a tales velocidades. El problema es que para el misil esto significaría perder comunicación y sensores. Pero este tema en sí, el de plasma, está mitificado. El plasma sí deja pasar determinadas frecuencias. Depende de las características propias del plasma, como la temperatura, densidad, nivel de ionización, etc. Un ejemplo simple, para que se mentalicen con eso. Los transbordadores espaciales dejaron de tener apagones de comunicación cuando los actualizaron con un enlace de radio de mayor frecuencia y un par de satélites ubicados en el cono posterior de este. Y se acabó el problema. Y en cuanto al guiado terminal, el ya citado Pershing II usaba un radar de apertura sintética, 50 años atrás. Así que sí, tú también sí puedes tener guiado terminal en un misil hipersónico. Y sí puedes rastrear un objetivo recubierto en plasma. Constantemente los radares van capturando objetos que entran a la atmósfera. Y son objetos que van volando a estas velocidades hipersónicas. Y China, por ejemplo, ya ha desplegado misiles operativos. Por lo tanto, son cuestiones que se solucionan con mucho dinero nomás. Y cuando tú vas por la calle y ves un bonito auto deportivo, te dan ganas de tenerlo, para luego decir, está muy caro y no lo necesito.
Pero miren, leyendo un archivo del Congreso en cuanto a las armas hipersónicas actualizado el 14 de agosto de 2024, podemos sacar la siguiente información. Estados Unidos sí ha desarrollado activamente armas hipersónicas, así como las definí yo al principio del video, desde el año 2000, pero en la vista norteamericana, estas armas podrían permitir respuestas de largo alcance contra amenazas críticas en el tiempo, distantes o defendidas, cuando otras fuerzas no están disponibles, o tienen un acceso denegado, o no son las preferidas. Entonces, con esa frase del general John Hyten, nos damos cuenta que serían armas muy especiales cuando no se puede usar todo lo demás. Al mismo tiempo, algunos críticos dicen que estas armas hipersónicas carecen de requerimientos de misión definidas y por lo tanto contribuyen poco o nada a las capacidades militares que ya posee Estados Unidos y son por lo tanto innecesarias para la disuasión. Vemos entonces que sin importar el apoyo o crítica, las armas hipersónicas no son un proyecto prioritario y por lo tanto su presupuesto será ajustado. Sin embargo, debido al avance en tecnologías por parte de Rusia y de China, se suscitó una vez más el interés en el Pentágono por estas armas. Por lo tanto, podemos ver que Estados Unidos no ve al arma hipersónica moderna como enteramente necesaria, ni para cumplir misiones que ya pueden cumplir, ni para disuadir. Es un arma extremadamente nicho. Pero existe un proyecto llamado LRHW. Consiste de un planeador hipersónico lanzado desde tierra con un alcance reportado inicialmente de 2.750 kilómetros. Este sistema le entregaría al ejército estadounidense un sistema de arma estratégica para derrotar las capacidades A2AD, o sea, antiacceso, negación de área, suprimir fuegos de largo alcance enemigos y atacar otros blancos críticos en el tiempo o de alto valor. El 5º Batallón del 3er Regimiento de Artillería en la base conjunta de Lewis McChord en Washington fue designado para operar la primera batería de 8 misiles, el cual vamos a llamar Águila Negra de aquí en adelante. Este batallón es parte de una unidad orientada al primer cuerpo del Indo-Pacífico y se planea introducir al Águila Negra en más batallones. Así que podría considerarse que está en las primeras etapas de entrar a servicio. Yo no digo que esté completamente en servicio, porque aún faltan pruebas que hacer, se fallaron 3 pruebas, pero en junio 28, 2024, se completó por primera vez un vuelo de pruebas completo de punta a punta de este misil hipersónico. Esta prueba se realizó desde Hawái a lo largo del Océano Pacífico, a más de 3.200 kilómetros de distancia, hasta las Islas Marshall, con el misil volando su curso destinado y el planeador volando hasta el objetivo. Como siempre, Estados Unidos oculta las capacidades de sus sistemas. Siempre son menores en el reporte, mayores en la práctica. No eran 2.750 kilómetros, eran 3.200. Esto puede significar que los 3.200 quizás sean vuelo recto, mientras que los 2.750 kilómetros sean la distancia con el suficiente espacio para reservar energía cinética de maniobrabilidad. Con las pruebas exitosas, los primeros misiles de producción se entregarán en aproximadamente 6 semanas, o sea que ya para cuando vean este video, esa batería ya debería tener algunos operativos. Por supuesto que se necesitan pruebas adicionales. Un sistema como este necesita ser examinado exhaustivamente, no solo para ver que funciona como debería, sino que para explorar otros métodos de empleo. Ahora les hablo del costo y del por qué el Pentágono ha tenido siempre esta actitud más bien reticente. Cada misil del Águila Negra tiene un costo estimado de $41 millones. Ese es como el presupuesto de defensa de varios países, ¿o no? Entonces su alto costo limitará el inventario. Carecerán del volumen necesario
para contrarrestar al número de plataformas aéreas y navales chinas. Lo que tiene un punto crítico en la estrategia de operaciones sostenidas en varios teatros de operaciones. ¿Cuántos días de combate u operaciones aguanta una sola batería? Quizás un par de horas. Otro proyecto que es menos concreto es el misil multimisión Mako de Lockheed Martin. Este es un misil hipersónico específicamente diseñado para la bahía interna del F-35A y C y para el F-22A. Sería entonces la primera arma hipersónica compatible con un caza de quinta generación, en el sentido de que sería capaz de ser utilizado manteniendo su capacidad furtiva. Y les prometo que en el futuro, cuando las cosas estén más claras y yo también aprenda más de la tecnología, que le voy a hacer un video a esa arma. Pero de momento no está tan parado en roca, en fundaciones sólidas como el Águila Negra del ejército en la materia de arma hipersónica operativa. Así que eso. Ese fue el video que pidió uno de mis Patreons. Espero poder haber aportado con información nueva. De hecho, esta información es súper nueva. No sé, no la van a encontrar en otro lado. Y como siempre, agradezco también a los miembros de YouTube y a las personas que se quedan viendo hasta el final del video. Estos videos, como siempre, llegan de forma adelantada, Early Access. Y con eso, chao chao.